Hola a todo el mundo, hoy quiero presentar una cosita diferente porque, porque se ha presentado la oportunidad y me ha parecido que merecía la pena. Entonces voy a presentaros a Marina, que viene de psicosupervivencia y bueno, tiene un par de cositas que contarnos relacionadas con el famoso mindset o la mentalidad o la manera en la que podemos alcanzar determinadas cosas. Y en este caso sería para echaros una mano con esos días que el inglés cuesta, ¿vale? Entonces, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, Elvira, encantada de estar aquí contigo. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. O sea, ya te comentaba antes, un poco nerviosa porque es la primera vez que utilizo el programa que estamos utilizando y, y me da así un poco de estrés. Pero bien, genial. Va Dime, a ir bien, ya verás. Yo he grabado con mucha gente que utiliza esto y va bien, o y sea que... funciona. Lo comentaba, ¿no? Marina trabaja, Marina es, de hecho, la creadora, la fundadora de Psicosupervivencia, que, bueno, si me conoces un poco, a lo mejor aquí en el canal de YouTube lo digo menos, pero en la newsletter sí que sabrás que soy un poco friki del tema autoconocimiento, desarrollo personal. No hay mes en el año que no esté haciendo algo. Y el último curso que he hecho ha sido precisamente de Marina, ha sido un curso de escritura terapéutica, ¿no, Marina? Ujú. Reescríbete. Y bueno, me ha gustado mucho porque me parece que Marina es una persona que es coherente, enseña cosas que ella hace, me parece fundamental, ¿no? Y he pensado que seguro que eso no era una garantía de que lo que nos cuente Marina, le voy a pedir que nos dé algunos tips para hacernos el camino más fácil hacia nuestros objetivos con el inglés. Pues me ha parecido que eso era garantía, ¿no? El hecho de que Marina es vivo reflejo de lo de cómo llegar a conseguir objetivos. Hay muchas cosas que hace Marina que yo de hecho tengo como objetivo y que bueno, que es lo que me da a mí la credibilidad para seguir a Marina en lo que hace, ¿vale? Y por eso quería traerosla hoy, cuando surgió la oportunidad, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos comenten un poquito más de qué va psicosupervivencia. Psicosupervivencia es mi web y yo ahí lo que doy son formaciones en diferentes formatos, audio, vídeo, escrito. Y lo que tienen en común todas ellas es que el objetivo es que aprendas a llevarte mejor con tu mente, con esas cosas que a veces tu mente te dice y te sabotean o te dificultan el conseguir esos objetivos. Y me gusta mucho también el tema de la productividad, de organizarse, de lograr metas, pero siempre con sentido, siempre desde el propósito, desde los valores que cada uno quiere desarrollar y no simplemente el hacer por hacer. Por ahí va un poco la cosa, ese es mi Uh-huh. proyecto. Muy chulo, sí, de hecho eso en Reescríbete lo hemos visto y es muy guay, ¿no? Cómo se traza todo a partir de tus valores, eso es una cosa muy, muy chula. Para mí que he hecho, digamos, muchos cursos y terapias e historias diferentes, eso como que arraiga más lo que luego sigue, ¿no? Es muy guay. Pero bueno, no destripo nada, ¿vale? Sí quería hablar un poquito de eso, de que lo que digo, me da credibilidad porque hay muchas cosas que tú estás haciendo, como por ejemplo tu proyecto es online, y hay muchas Ujú. cosas que tú estás haciendo que a mí me gustaría hacer. Otra de las cosas que estás haciendo es la newsletter, que me encanta. La sensación esta de que te llegue un mail de Marina y querer abrirlo para ver lo que te cuenta ese día, eso es muy chulo y eso es difícil de Qué hacer, guay. Marina. Y eso tiene que ver también con tu buena escritora, claro. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho leer y escribir desde que era pequeñita, siempre he querido ser escritora y es algo que he practicado mucho y a la hora de escribir una newsletter es muy útil porque te da unas herramientas que puedes usar. No hace falta necesariamente escribir bien para que tu newsletter sea buena, pero ayuda. Y también algunos truquillos, pues sobre todo sobre storytelling, sobre Mm, cómo hacer que la escritura sea más dinámica, más mm. fluida, que la gente no se aburra. Mm, Es muy útil. es muy guay. Yo de hecho estoy intentando hacer algo parecido en mi newsletter, pero no soy tan valiente como tú. Yo solo, solo escribo de vez en cuando. Tú eres muy consistente Bueno, con poco a eso. poco, yo pasé mucho tiempo escribiendo semanal o incluso mensualmente de higos a breva y luego ya me pasé a escribir todos los días y me ha ido muy bien, pero bueno, no hace falta empezar desde el principio, o sea, puede uno ir poquito a poco y familiarizándose con el medio, como todo, como el inglés, ¿no? No hace Ujú. falta tirarse del todo a la piscina y irse a vivir a Cambridge, puedes ir poquito a poco en lo que vas avanzando.
Mm. Sí, mira, ahí adelanta un tip, ¿no? Poquito a poco. Que hay Poquito mucha a poco, gente, siempre, siempre, todo poquito a poco. sí, que hay mucha gente que muchas veces quiere tirarse a la piscina y caen de barriga, ¿no? Y hay que tener cuidado. De hecho, la broma que estábamos haciendo antes, uno de los sueños que tú has cumplido, que tiene que ver con el inglés, estábamos haciendo la broma de que iba a llegar un poco tarde porque te habías cruzado con, ¿no? Como que se te había cruzado una vía del tren y estabas esperando a que pasara. Y digo, eso en España no es tan común. A ver si la gente adivina dónde estás. Porque tú estás pasando ahora una temporada en Estados Unidos. Ujú, en Qué Austin, chulo, en Texas. qué Sí, guay, sí, qué sí, nos tal. hemos venido aquí, pues bien, nos hemos venido solo 3 meses, porque nos hemos venido con una visa de turista normal y corriente por no meternos en sacar visado y demás. Y muy bien, porque lo que queríamos sobre todo era que nuestra hija precisamente se sumergiera un poco en el inglés y que arrancara con eso, con soltarse, que tuviera también una buena base de pronunciación, que tuviera un contacto lo antes posible con el inglés nativo. Y la verdad es que veníamos hablando justo en el coche porque ya nos vamos la semana que viene y estamos muy contentos en ese sentido, porque Alana, mi hija, que tiene ahora 3 años y medio, se ha soltado increíblemente, ya solo habla inglés en casa. De Wow. hecho, hay veces que a mí se me escapa y yo le hablo en español y ella me responde en inglés. Imaginamos que esto cambiará cuando cambiemos de país. Ahora, por ejemplo, que vamos a España y que vamos a estar allí con la familia y demás, ella volverá a identificar que el idioma dominante es el español. Pero nosotros, nuestra intención es en casa seguir hablándole en inglés para que ella siga desarrollándolo. Y luego, pues, por ejemplo, las canciones todas se las ponemos en inglés, las películas, eso desde que era pequeñita. Entonces, bueno, ese era nuestro objetivo y creemos que lo hemos conseguido. Obviamente, pues ella todavía comete muchísimos errores, no tiene mucho vocabulario, habla mucho mejor español que inglés, Claro. pero el soltarse y el aprender a defenderse en inglés, pues mira, ya lo ha hecho con 3 años y medio. Imagínate, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. Sí, yo creo que eso lo pensamos mucha gente, ¿eh? Si a mí esto de pequeño me lo hubieran dado, ¿no? Con el inglés sobre todo. Ujú, Sí, ujú. estaba pensando, jo, si le ponéis las pelis en inglés, no, no, nunca dejes que, que no te convenza nunca de volver a ponerlas en español porque no hay vuelta atrás. No, sí, porque le decimos o en inglés o no hay película, o en inglés o no hay pantalla. Y como lo hemos hecho siempre así, ella está muy habituada. Ella hay dibujos que no sabe que se pueden ver en español en realidad, ¿no? Genial, muy bien. Entonces, mientras que a la inversa, es que lo que nosotros hemos visto es que hay como un periodo ventana en que los niños como que están más abiertos al tema de otro lenguaje y que está muy bien aprovechar ahí, ¿no? Para que se suelten, porque tenemos amigos que han venido, nosotros vivimos el año pasado en Costa Rica y tenemos amigos que han venido desde Canadá y los hijos no se han soltado tanto con el español, porque claro, primero no tienen tanta inmersión, porque iban a un colegio bilingüe y tú sabes, el niño si sabe que puede defenderse en su idioma nativo, pues no utiliza el otro idioma. Y Ujú. luego también como que les da más vergüenza, eran un poquito mayores y ya pues no quieren cometer errores, ya son como más self-conscious, ¿no? Ya son como más vergonzosos. Mientras que a Lana todavía no, ella le da igual, ella dice las cosas y además es súper graciosa porque si no lo sabe, te lo dice con acento inglés y ya está. Me Te dice, encanta. Mam, can you give me my vasito? Y te lo dice así y no pasa nada. Y luego yo le repito, ya, here's your cup, ¿no? Por ejemplo. Y ya ella lo va integrando. Qué chulo. Ujú. Pues ese es otro de esos sueños en los que me da envidia. Si me lo monto bien, avanzaremos hacia eso, aunque no sé si, no sé si ahora o los míos son más mayores, yo tengo dos y Ujú. no sé si es el momento ahora o aprovechar unas vacaciones o algo así. Ok. Yo creo que con poquito que se les exponga a los niños ya avanzan. Y sobre todo a mí me parece que lo más importante es eso, es meterlos en un entorno donde no les quede más narices que usar el Ya. inglés o el idioma que sea, ¿no? Y que digan, sin esto no me entienden y no como y no puedo hacer nada, ¿no? Pero yo creo que porque fíjate, o sea, yo nunca he tenido ese periodo de inmersión y ahora, bueno, me imagino que me preguntarán más en eso. Yo nunca he vivido en el extranjero más que ahora, Ujú. pero no me mandaron un año a estudiar fuera ni nada, y aún así considero que mi inglés es bastante decente, con pequeños periodos de inmersión y con mi propia motivación por seguir practicando, o sea que Ujú. con poquito que se pueda hacer yo creo que se avanza. Eso justo te iba a preguntar. Claro, me dices que en realidad tu contacto con el inglés, el contacto del común de los mortales, en el caso de España, seguro, supongo que en Latinoamérica será similar. Eh, ¿Cómo es tu proceso con el inglés? Porque la impresión que me da desde fuera y sobre todo
por los dejes estos que tienes de soltar palabras en inglés de vez en cuando, El me da la Spanglish. impresión de, claro, de que lo tienes ya como súper integrado, ¿no? Pero claro, tú no has estudiado lo que tú me decías, ¿no? En inmersión o de pequeña o tal. ¿Cuál es tu proceso Ujú. con el inglés? Cuéntanoslo, por fin. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que yo tengo facilidad para los idiomas, porque cuando he tratado de aprender otros idiomas se me ha dado bien. Es como que mi cerebro, a mi cerebro le resulta sencillo pensar en otros idiomas o traducir. Entonces yo creo que eso es innato y yo creo que a mi hija también le pasa. Eso por un lado, que bueno, que esa es una ventaja que traigo. Y luego la otra ventaja increíble que yo tuve es que mi profesor de inglés de secundaria era un magnífico profesor. Era mi profesor Santiago del Amo de Teresianas en Málaga, que quien lo haya tenido se acuerda. Lo tuve 4 años y fíjate, es que está guay, ¿no? Porque yo no sé si a ti te escucharán también profesores de inglés o gente que tenga intención de ir por ese ámbito, ¿no? Y muchas veces uno dice, profesor, inglés de secundaria. No, puede hacer una gran diferencia, una gigantesca diferencia Cualquier en la vida profesor de en tus realidad, alumnos, ¿no? cualquier profesor. Y entonces nosotros eso, tuvimos la suerte de tener a Santiago 4 años y él la clase la daba entera en inglés. O sea, él entraba por la puerta hablando en inglés y él todo lo daba en inglés, a no ser que tuviera que traducir pues una palabra concreta, ¿no? Pero él la clase entera la daba en inglés. Nos ponía siempre a hablar mucho, a hacer teatros. Creaba como muchos proyectos de, venga, vamos a grabar. Yo recuerdo haber grabado un capítulo de Ali McBeal, de la serie, que lo teníamos que grabar para inglés, ¿no? Nos ponía a leer libros, a ver películas, a escuchar canciones. O sea, era como un inglés muy global, como hacer todo tipo de cosas. Nos enseñaba él, por ejemplo, salía una palabra y él enseguida empezaba en la pizarra. Pues yo que sé, salía cerveza a lo mejor. Y él me decía, venga, cerveza, cerveza negra, pinta, bar, pub. Así se dice en Inglaterra, así se dice en Estados Unidos. O sea, él era como muy inmersivo en ese sentido, nos daba las listas de frasales, listas de modismos también. Entonces, es que eso a mí me cambió la vida. O sea, si yo hubiera tenido un profesor más mediocre que él, quizá me habría costado más soltarme con el inglés. Y a partir de ahí, pues yo siempre sentí que me manejaba, más o menos, y luego mi siguiente salto de calidad con el inglés fue más adelante, ya cuando estaba después de terminar la carrera, creo yo, que me empezaron a interesar temas de nutrición, ejercicio y demás. Y entonces, pues me empezó a dar por leer cosas en inglés porque en España todavía no estaban. Entonces, me empecé a interesar la nutrición y me empecé a interesar el emprendimiento también. Y digamos que me empezaron a interesar muchas cosas que ya estaban muy avanzadas, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero no tanto en España. Entonces, ahí está ese elemento del que hemos hablado antes del no te queda más narices, ¿no? Y además que siempre el inglés técnico, quieras que no, pues es más fácil que, por ejemplo, el inglés literario. A mí todavía me cuesta leer novelas en inglés, pero lo que es leer un inglés así más técnico, pues siempre es más fácil, las estructuras son más sencillas, muchas palabras son más parecidas. Y entonces ahí como que me puse pues eso, a leer mucho en inglés y desde ahí como que adopté el mindset de yo primero me voy al inglés. O sea, yo es muy raro que, sobre todo las cosas eso de no ficción y demás, que mire fuentes en español y a veces incluso me perjudica porque a veces son cosas que me vendría mejor mirar en español porque son cosas para España, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero yo qué sé, entré un poco en ese mindset. Y luego, pues, viajes que he hecho. Mi marido ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, entonces nosotros a veces hemos tenido épocas de, venga, vamos a hablar en inglés entre nosotros. Usamos mucho el Spanglish, entonces si hay una estructura o una expresión que me viene antes en inglés, la uso. Y ahora además estamos tratando de hablar mucho inglés en casa, pues por lo que te decía de la niña. Así que más o menos esa sería mi trayectoria. Ujú, genial. Y eso que me estás diciendo me parece súper interesante, ¿no? Porque para mí, en mi experiencia como profe, el inglés no deja de ser una herramienta. Entonces, el inglés, mi experiencia como profesora es que abre muchas puertas, ¿no? Que en el momento en el que tú tienes el inglés, de repente, yo he visto vidas desatascarse por conseguir un título de inglés intermedio alto, ¿no? Por un B2. Entonces, claro, esto que tú cuentas de tener que, porque no te queda otra, estoy pensando, por ejemplo, en formaciones o cómo te ha ayudado a ti a conseguir tus sueños, tener ese nivel de inglés? Muchísimo, pues por eso, porque por ejemplo cuando yo empecé con mi blog, que fue en 2013, no había Mm, casi nada en español de mm, todo el tema de negocios en internet, de emprendimiento online y demás. mm, Entonces yo tuve la oportunidad de posicionarme ahí muy pronto porque yo podía acceder a las fuentes en inglés, ¿no? Lo mismo pues eso con temas de dieta y ejercicio y demás. Ahora que me interesa mucho pues la dieta cetogénica y la dieta carnívora. La cetogénica todavía se sabe más en España, de la carnívora no se habla mucho todavía, pero aquí en Estados Unidos sí, ¿no? ujú, Entonces, pues tienes un montón de fuentes y te ayuda a avanzar, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que sobre todo ha sido eso, el poder acceder a información de más calidad
generalmente y antes, porque el tema de antes, de posicionarte primero, pues siempre yo creo que en los negocios y en el emprendimiento es muy importante. Llegas primero. Ujú. Mm. Sí. Ujú. Muy bien, pues vamos a ir ya al asunto que nos importa, que es que nos dé, no sé cuántas claves nos va a dar, 7, la por palanca, ejemplo, no sé, las que tú pienses que puede, yo también la que pienso se que me muchas ocurra. veces las que tengas tú más a mano, las que te han servido a ti, y a mí me da la sensación de que con esto al final como además tú lo tienes en la newsletter, en el que por cierto la pondré en algún sitio de la página o en la descripción, tú lo tienes puesto, ¿no? En la web, ¿no? Como esta es mi solución, pero hay miles de soluciones, ¿no? Entonces supongo que Ujú. si nos da unos cuantos tips, habrá algunos que le sirvan a alguna gente, habrá otros que le sirvan a otras personas. Así que cuéntanos, ¿cómo puede la gente pasar a la acción con su inglés y conseguir los objetivos? Porque al final es eso, ¿no? El paso intermedio para llegar a algún sitio. Ujú. Cuéntanos. Sobre todo el ver a dónde quieres llegar. En ese sentido, el inglés es como la salud, ¿no? La salud no es un objetivo, el objetivo es qué quieres hacer con ella, no es estar sano porque sí, ¿no? Sino para jugar con tus nietos cuando seas mayor, para poder hacer esa excursión o esa, yo qué sé, ese viaje de montaña que te hace ilusión, o, en fin, entonces el inglés es lo mismo. Yo creo que quizá lo primero es plantearse de qué voy a ser capaz cuando tenga el inglés? Y que tu objetivo sea ese. Tu objetivo sea, me quiero ir a vivir un año a Estados Unidos. O me quiero ir a vivir, o quiero, pues eso, trabajar en esta empresa que me pide el inglés. O quiero enseñárselo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que para mucha gente también puede ser una motivación, es decir, que mis hijos tengan esas puertas abiertas desde que son pequeñitos, ¿no? Entonces, primero plantéate eso, porque eso va a ser lo que a ti te haga esa ilusión y lo que a ti te dé ese motivo potente para que incluso cuando la cosa se pone difícil, tú puedas seguir avanzando. E incorpóralo en tu vida, o sea, es lo que te decía antes, ¿no? Para mí no ha habido un momento de voy a estudiar inglés. No, para mí ha sido un momento de voy a leer sobre cosas que me interesan y pues por lo que sea es en inglés y por el camino yo voy a ir mirando palabras y voy a ir traduciendo, que además es que hoy en día hay tantas facilidades, ¿no? Por ejemplo, leer los libros en inglés en el Kindle, ¿no? Y poder mirar la Palabra. explicación de la palabra, ni siquiera la traducción. Está muy bien porque por lo menos en el mío yo lo tengo configurado para que tú veas la definición de la palabra. No Entonces la tú traducción, sino la aprendes. definición. Exacto, exacto. Que de hecho una de las cosas que hizo mi profesor Santiago fue esa. A partir de cierto momento no teníamos diccionarios de inglés-español, teníamos diccionarios solo de inglés en clase. Y eso, ¿no? Entonces eso pues te ayuda a entender la palabra y en no estar traduciendo todo el rato, que es un error que cometemos muy a menudo, sino a entender la palabra como tal, ¿no? Ujú. Y entonces eso, yo te diría, trata de integrarlo, pues, por ejemplo, yo qué sé, viendo películas. No vuelvas a ver una película doblada, por el amor de Dios, si quieres aprender inglés. Vete la película en versión original, primero subtitulada en español y después subtitulada en inglés, porque vas a aprender muchísimo, ¿no? Y se te va a ir haciendo el oído. Algo que a mí me gusta mucho y me divierte y todavía hago es hablar sola en inglés. Porque claro, muchas veces cuando hablas con otra persona te aturrullas más y no puedes repetir las cosas o si las repites como que la conversación se atasca. Pero si tú vas hablando solo, y yo eso lo hago mucho en el coche, cuando voy conduciendo yo sola, me hago una entrevista a mí misma, me imagino que me están entrevistando, además es divertido, ¿no? Pero yo qué sé, te fantasea, ay, pues imagínate que yo lo hago mucho con mis libros, ¿no? Como a mí me gusta escribir, que mi libro es un bestseller y que alguien me pregunta. Y entonces voy yo, oh Marina, ¿y cómo se te ocurrió esta idea que te ha hecho más famosa que J.K. Rowling, ¿no? Y entonces está bien porque vas hablando a tu ritmo y luego si hay algo que tú te das cuenta de que lo podrías haber dicho mejor, te puedes corregir y decirlo mejor. Y eso yo te diría, ve poquito a poco, intégralo en tu vida, date cuenta de la utilidad que tiene y de que te permite acceder a cosas distintas. Empieza quizá por cosas más, lo que decíamos antes, ¿no? Más técnicas, más de no ficción, que normalmente son más sencillas. Y pa'lante, o sea, pa'lante. Al final es, mientras más inglés y más inmerso estés, más fácil te va a ser. Claro. Guau, me lo he apuntado así un poco por encima. Claro, lo del fin me parece fundamental, ¿no? Cuando tú tienes que estudiar inglés, eso es una condena casi, ¿no? Tengo que estudiar inglés. A mí Mm, la gente me dice, me llama por teléfono o me manda un mail, tengo que sacarme el inglés para no sé cuándo. Claro, si tu perspectiva es, voy a llegar allí y el ujú. inglés es mi medio, ¿no?
como que es Ujú. un poco más fácil encontrar esa motivación, ¿no? Me imagino que eso... Claro, mm, claro, y no sé, luego además también yo creo que saber inglés te da mucha seguridad en ti mismo, en el sentido de, sé que puedo hablar con gente de todo el mundo, sé que me puedo defender. No sé, yo, por ejemplo, no tengo ningún título de inglés porque nunca me ha parecido no te ha hecho útil falta. sacármelo. Como además siempre he Ujú, trabajado por cuenta propia y nunca nadie me lo ha pedido, pero yo claro. decía, yo si tuviera que pedir, yo le diría, mira, no tengo ningún título, pero podemos hacer la entrevista entera en inglés, si te vale, ¿sabes? No te voy a decir que tengo tal o cual, hacemos la entrevista entera en inglés. Mm, Y ya está, o sea, no sé, en ese sentido te da esa confianza en ti mismo de decir, pues puedo acceder a todo tipo de personas, de situaciones, de países, porque tengo ese inglés. Y ujú. súper valioso. Sí, y bueno, ya si vamos más allá, ¿no? Aparte de las oportunidades, a mí me gusta, supongo que a ti también, porque has llegado a un nivel de conocimiento de la lengua que te da un poco esa sensación de como estar viviendo como una vida diferente, no sé, son Totalmente, dimensiones sí, sí, distintas, ¿no? sí. Te pones a hablar en inglés y tienes que hacer, creo que algo en tu cerebro cambia mm, científicamente hablando, ¿no? Cambia hasta la voz muchas veces, el tono de voz y tal. A mí es una de las cosas que más Cambia me la gusta. voz, cambia el carácter también muchas veces. Yo siempre le digo a mi marido, bromeo, y le digo que en inglés es más amable que en español. Porque en inglés saca como más de su faceta de, yeah, oh, have a nice day, ¿no? Toda esa, yo qué sé, esa educación que tienen muchas veces aquí, ¿no? Gracias. Esa politeness, mientras que él es argentino, ¿no? Entonces en español es mucho más, pues, como el argentino, así un poco más crápula, ¿no? Por así decirlo en el buen sentido. Sí. Entonces sí, luego además te da expresiones, pues estas expresiones que son difíciles de traducir, pero el hecho de que tu cerebro las sepa en inglés quiere decir que estás teniendo acceso a lo que tú has dicho, ¿no? Otros campos del conocimiento, otras maneras Mm. de ver la vida Otras maneras y de te pensar. expande, claro, te expande tu Sí, horizonte. sí, sí, sí. Esa era la primera que has dicho, ¿no? La del objetivo. Estaba pensando, estaba retomando un poco. Hemos dicho que no ver el inglés como el fin en sí mismo, sino como el medio para llegar. El segundo tip que nos has dado es integrarlo en tu vida, que eso es algo, de hecho, yo en la newsletter no hago más que hablar de series y de libros y de canciones y de cosas que la gente Ujú. puede hacer en su día a día. O sea, el inglés no es un libro de gramática, el inglés es lo que la gente vive en inglés. Quiero decir, vale que tú no, porque tú a lo mejor estás acostumbrado a vivirlo en un libro de gramática, en un libro de texto, pero se vive el inglés, ¿no? Claro. Y me encanta lo de hablar sola, lo voy a patentar, ¿vale? Se Sí, lo voy a... parece una tontería, pero sirve mucho para soltarse al hablar y muchas veces también pues que no tienes nadie con quien hablar, no tienes alguien con quien mantener conversación y sirve muchísimo porque a mí me da rabia, o sea, yo todavía considero que tengo mucho que mejorar con el inglés. A mí me gustaría estar aquí, por ejemplo, un año y tener la oportunidad, pues yo que sé, ir a clases, por ejemplo, y estar todo el día rodeada de nativos, porque ahora mismo estoy aquí, pero estoy con mi marido en casa, básicamente no Claro. estamos trabajando, no tenemos tanta oportunidad. Porque todavía hay muchas veces que yo noto que me falta fluidez y que hay una manera mejor de decir eso. Y que a lo mejor yo estoy traduciendo directamente del español o que estoy usando un verbo, yo que sé, estoy usando el verbo get to, pero hay un verbo que es más concreto, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la lengua, en el español también, ¿no? Y entonces pues siempre como que tengo ahí esa aspiración de poder ir más allá y de poder dar directamente con esa manera óptima de decirlo. Y hablar solo te ayuda por eso, porque a lo mejor dices, ah, pues mira, no era así, era este verbo frasal a lo mejor, o este modismo, y lo puedes repetir y te va a ayudar a hacerlo a tu ritmo, tranquilamente y sin presión. Sin el estrés de si te entienden o no te entienden o si consigues lo que Eso es. querías hacer. Sí, está claro. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, ya llevamos un ratito, así que yo por mi parte creo que hemos dado algunas claves que van a venir muy bien, ¿no? Yo ya digo, el enfoque, no te centres en que tienes que estudiar inglés, mira hacia dónde el inglés te lleva, me Ujú. fascina. Así que si la gente que nos ve se lleva eso, yo me doy por satisfecha. I don't know about you, Ujú. pero para mí... Totally, yeah. Sí, Solo- otra cosa que quería decir y que ya entronca un poco más con lo que es mi área de conocimiento, que es la psicología, es el tema de las vergüenzas, ¿no? Y que creo Oh, que en ese sentido en España somos muy vergonzosos para ese tipo de cosas y no queremos hacer el ridículo los y demás, errores. ¿no? Y entonces creo que ahí también es importante darte cuenta de cuáles son esas barreras que te pone tu mente y esas cosas que te dice y esas excusas que te pone y darte cuenta de ellas y
recordarte una y otra vez cuál es tu motivo, ¿no? Y cuál es tu objetivo último a la hora de aprender inglés. Y darte cuenta de que esa resistencia, esas barreras van a estar ahí siempre y la única manera de afrontarla es seguir exponiéndote y seguir hablando. Hoy precisamente estaba con mi marido en el rocódromo, que estamos aquí entrenando escalada, y entonces, pues, en el rocódromo donde nosotros estamos, vas sin cuerda y tú escalas y hay un colchón abajo, ¿no? Entonces, llevamos ya, pues, casi 3 meses entrenando y yo al principio me daba mucho miedo escalar muy alto, aunque hubiera el colchón, pues la caída da miedo, tienes que caer bien, ¿no? Y hoy venía hablando con él y decía: "Joder, me noto ya con mucho más valor y que soy capaz de hacer los pasos aunque esté más lejos del suelo", tal. Y le decía: "Es que al final en esta vida todo es exponerse, es que no hay otro secreto. O sea, no se te va a quitar la vergüenza solo en tu casa y de repente te vas a poner a hablar. No, vas a tener que hablar y pasar vergüenza y equivocarte y pronunciarlo mal y darte cuenta de que has confundido hungry con angry y Que shit yo lo he con shit entendido incluso. y que no pasa nada y esa va a ser la manera en que tu mente se va a habituar. O sea, tienes que hablar con tus vergüenzas y con tus historias mentales. Sí, que eso es precisamente lo que tú haces con los cursos, porque Eso, esa barrera mental es la que hay que eliminar y muchas veces no es cuestión solo de ver cuál es el fin, ¿no? Es cuestión de ver lo que te impide saltar la barrera. Y eso sí, eso es. escríbete va mucho de eso, además con el atractivo añadido para mí también, que también me gusta escribir, de que es a través de la escritura, ¿no? O Ujú. sea que sí, que hay que enfocarlo desde ahí, ¿no? Si sabes hacia dónde vas con tu inglés, si sabes dónde el inglés te lleva y ves la barrera, encuentra la manera, la que sea, un curso de marina o meditación o lo que haga falta, de eliminar esa barrera, ¿no? O de, por lo menos, de Ni siquiera, hacer ni el siquiera bypass. de eliminarla, No, claro, de estar con esa barrera y darte cuenta de que puedes hacerlo, de que aunque tu mente te diga: "Hoy voy a hacer el ridículo, vale, gracias mente por tu aportación, yo voy a seguir hablando inglés, claro. porque sé que me lleva a donde yo quiero ir". Sí, sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que hemos dado unas cuantas claves. A buen entendedor, ya sabemos que poco basta. Así que yo por mi parte, lo único que me queda es darte las gracias por este ratito que me has dedicado y, Igualmente. y desearte que termines tu estancia por allí en los States con buen rollo y bueno, y que sigas cumpliendo sueños e inspirándonos a las que perseguimos todas esas cosas que tú estás haciendo ya. Igualmente, Elvira, muchísimas gracias y nada, que a todo el mundo mucha suerte y mucho ánimo con el inglés, que es algo muy bonito y que te abre un montón de puertas. Sí, merece la pena. Cuando de verdad es algo que está en tu vida y que es una cosa que a mí personalmente siempre lo he considerado mucho más que un trabajo, ¿no? Es otra manera de entender el mundo, ya decíamos antes. Muchas, muchas gracias. Un abrazo súper fuerte. Otro para ti, Elvira, chao. Chao.